Bueno, lo primero, saludar a los invitados, que ya el señor consejero ha nombrado, todos esos colectivos interesados y afectados por esta situación. Y bueno, ya el señor consejero los ha nombrado a todos, así que agradecerle su presencia aquí. Señor consejero, de 20 minutos, casi 10 los ha dedicado a no decir prácticamente nada. Ahí la prueba de lo abstracta y poco concreta que es esta ley. Señor consejero, han traído ustedes de nuevo esta ley a esta Cámara, que es idéntica a la que ya presentaron antes de que acabara la anterior legislatura. No han modificado nada y, por tanto, la postura de Vox al respecto tampoco cambia en nada. La postura de nuestro grupo es de sobra conocida y ya la hemos explicado muchas veces. Vox siempre va a estar comprometido con el cuidado y la conservación del medio ambiente, eso sí, sin fanatismos, y siempre que el peso de las políticas y decisiones que se impulsen en este sentido no recaigan sobre el bolsillo de los españoles y más en una situación de emergencia económica y social como la que vivimos actualmente en Andalucía. Y, por supuesto que somos firmes defensores de los beneficios del reciclaje o, como se le llama ahora, economía circular. Una economía circular que debe ser una solución real a problemas reales y no una declaración de intenciones. Debe ser un texto más concreto, en el sentido de que debe tener claro qué tipo de circularidad establece y los conflictos de objetivos que conlleva. Debe ser un texto más inclusivo, en el sentido de que tenga más en cuenta la energía, las personas y los residuos a escala global y no solamente en Andalucía. Debe ser un texto más transparente, siendo más responsable de sus logros y sus deficiencias, sobre todo cuando se trata de cambios económicos, sociales y ambientales. De lo contrario, la economía circular corre el riesgo de convertirse en una utopía confiscatoria y nociva para nuestro sector productivo, desperdiciando los esfuerzos reales y bien intencionados de conservación del medio ambiente. Y es cierto, señor consejero, este proyecto de ley tiene aspectos positivos, muy positivos, puntos que podríamos apoyar antes de comenzar una negociación y también otros puntos que se podrían discutir y negociar para después ser aprobados. Pero hay ciertas cuestiones, señor consejero, que ustedes se empeñan en incluir en toda normativa que redacta el Partido Popular Andaluz y que para Vox son líneas rojas que no podemos cruzar. Y por ello nos vemos obligados a presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de economía circular. Empecemos por el principio, Agenda 2030, que usted ha nombrado. Siempre que les preguntamos a los señores del Partido Popular cómo pueden decir que defienden a nuestra pesca, a nuestra agricultura o a nuestra industria y al mismo tiempo defienden la Agenda 2030, nos responden argumentando que esta agenda significa desarrollo sostenible, acabar con el hambre, crecimiento económico, reducción de las desigualdades o acción por el clima. Y tienen razón cuando nos dicen que suenan bien y que son palabras muy bonitas, pero es que detrás de esas bonitas palabras y estupendas intenciones, con las que todos podríamos estar de acuerdo, están las políticas que obligan a nuestro campo y a nuestra industria a acatar el fanatismo climático impuesto por la izquierda y que nos obliga a cumplir una imposible legislación medioambiental y a pagar altísimos impuestos verdes. Como consecuencia de esta carta a los Reyes Magos, como se podría definir la Agenda 2030, tenemos que competir con quien no paga los impuestos aquí y no cumplen con nuestra restrictiva legislación ecologista. La Agenda 2030 no está abierta a debate y los objetivos marcados en ella no han sido sometidos a la decisión de los españoles, a los que se les imponen cambios que afectan enormemente a sus estilos de vida. Y así lo vemos en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, donde se dice textualmente: la sociedad debe implicarse y comprometerse con el proceso mediante la modificación de sus pautas de consumo, o que los ciudadanos deben abandonar la cultura de la propiedad de los bienes para pasar a una cultura del pago por uso. Señor consejero, este proyecto de ley plasma por escrito y con carácter legal y normativo aquello que se decía en el Foro Económico Mundial: el ciudadano en 2030 no tendrá nada y será feliz. Como comprenderá, señor consejero, Vox no puede apoyar un proyecto de ley que tiene como principio rector una agenda que persigue acabar con la propiedad privada de los bienes que los españoles eligen adquirir libremente. Ya solo con esto nuestro rechazo a esta ley está más que justificado, pero es que hay más. Cuando se aborda un asunto tan relevante como es la conservación del medio ambiente, la reducción de los desperdicios, el uso racional de las materias primas, es imprescindible tener presente como meta principal el bien común y el interés general de España.
Sin embargo, toda la trayectoria del Ejecutivo andaluz del Partido Popular en esta materia, en otras no, está dedicada por un sometimiento ciego e irracional a los postulados del fanatismo climático contenidos en la Agenda 2030 y que nada tienen que ver con los intereses de los españoles y la preservación del medio natural. Y así podemos verlo continuamente en todas las declaraciones e iniciativas legislativas del Gobierno andaluz, repletas de alusiones a la Agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo sostenible. Toda la retórica del Gobierno andaluz está repleta de lugares comunes y frases buenistas que pretenden ocultar el hecho de que las nefastas políticas que se impulsan en nombre de esta agenda están perjudicando gravemente a las familias y a nuestra industria. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía no puede suscribir este proyecto de ley que, con la excusa del cuidado del medio ambiente y de la gestión de los residuos, hace incompatible el cuidado del medio ambiente con nuestro progreso económico y social. Por otro lado, este proyecto de ley profundiza en la pérdida de soberanía y en la sumisión de España a criterios marcados por instancias supranacionales. Lo dispuesto en los artículos 41.1 y 64.2 nos induce a considerar que la normativa española está por debajo de la legislación europea y esto, señorías, no puede ser. La posición de Vox frente a la sumisión de populares y socialistas que afirman lo contrario es la de que el derecho nacional debe gozar de primacía frente al europeo en todas las cuestiones que afecten al bien común de España y a los intereses generales del Estado. Es urgente y fundamental recuperar la soberanía nacional dejando atrás el irresponsable sometimiento a criterios establecidos fuera de nuestro país. Es esencial proteger a nuestros trabajadores, atender a sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de un horizonte de libertad, de igualdad, prosperidad y justicia, nada de lo cual pueda hacerse sometido al dictado de los organismos ajenos a los intereses de España. Otro motivo más por el que rechazamos esta ley se encuentra en la implementación del Registro Público Andaluz de Análisis de Ciclo de Vida, que en la práctica supondrá un aumento de más burocracia y recaerá sobre nuestras empresas. Además, se establece como criterio para poder optar a subvenciones que las empresas estén inscritas en este registro, perjudicando, por tanto, a todas las empresas que no quieran pasar por el aro. Y, por supuesto, tampoco podía faltar en este proyecto de ley un régimen sancionador que supondrá un ataque nuevo a la libertad de las pequeñas y medianas empresas que verán mermada su capacidad operativa para crecer y competir. El Partido Popular, en lugar de avanzar en la necesaria simplificación administrativa a la que se comprometió, en lugar de impulsar leyes que favorezcan la reindustrialización y la competitividad de nuestro sector productivo, nos trae con esta ley una nueva burocracia verde con regulaciones y multas para nuestras empresas. Esta ley, señorías, lo trae todo. También nos trae la creación de un nuevo organismo, la Oficina Andaluza de Economía Circular. Este gasto superfluo, otro gasto más superfluo que pagarán todos los andaluces y que a todas luces tendrá unas funciones que pueden ser asumidas perfectamente por los medios de los que ya dispone la Administración andaluza para gestionar residuos y su reciclaje. En definitiva, señor consejero, en Vox no tenemos ninguna duda de la importancia de preservar el medio natural, que debemos legar a las diferentes generaciones venideras. Pero esta labor debe ser compatible con la vida y el desarrollo económico y social. Debemos avanzar hacia una mejor gestión de residuos, una economía más eficiente y respetuosa con el medio ambiente y una gradual disminución de las emisiones de CO2 en el futuro. Pero estos objetivos nunca pueden hacerse a costa de expoliar y empobrecer a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Y para terminar, señorías, decir que este grupo parlamentario apoyará las políticas medioambientales que se elaboren y se ejecuten desde el sentido común, preservando el crecimiento económico, el empleo y la riqueza de los españoles. Desgraciadamente, no es el caso de este proyecto de ley y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía se ve obligado a rechazarlo en su totalidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señorías del Partido Popular. No es que no nos dejen en Madrid opinar, lo único que ocurre es que tenemos un mismo discurso. Por eso en Madrid pedimos la derogación de la Ley de Memoria Democrática y ustedes tendrán que decir algo alguna vez. A ver, señorías, nadie puede estar en contra de lo que hemos hablado. Aquí han hablado ustedes de protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, optimización de recursos, aguas regeneradas, reciclaje, proteger la naturaleza y uso racional de los recursos naturales. ¿Y quién está en contra de eso? Lo que pasa es que hay dos formas de enfrentarse a eso. Arrodillaros frente a los secretarios de Estado comunistas de la Agenda 2030, Ione Belarra
Enrique Santiago y ahora Lili Bestringe, o levantando banderas como patriotas que habéis vosotros bajado. A ver, de rodillas, sí, señores, asumiendo los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, la Agenda 2030, esa famosa Carta a los Reyes Magos. Habéis defendido con esa Agenda 2030 intereses supranacionales para que unos pocos se forren. Y como somos populistas, os voy a poner ejemplo. China ha desindustrializado España, ha deslocalizado España por vuestro fanatismo climático, y os meto a todos. Pero, sin embargo, siendo el principal emisor de CO2, no os importa comprarle productos. Hablamos de Marruecos, que no es que compita con el sector primario español, es que lo está sustituyendo. Y como soy tan populista, os voy a poner ejemplo. 1.600 millones de euros de desarrollo y cooperación internacional, 234 millones de euros de fondo de emergencia, 15 millones de euros de desarrollo para ONG. ¿Sabéis dónde han ido gran parte de esas ayudas, señor consejero? A la modernización de la agricultura marroquí. Y si decimos a Europa que ese dinero lo queremos para depuradoras, aguas regeneradas, inversiones hidráulicas, reciclaje, gestión de residuos, aquí tiene usted el desierto marroquí y aquí tiene usted a la dehesa andaluza. Y para afrontar estos retos medioambientales podemos hacerlo defendiendo los intereses de España a través de la Agenda España, a través de la Agenda España que propone Vox, defendiendo la naturaleza, defendiendo el medio ambiente, pero sin condenar a nuestra industria y a nuestros trabajadores ni sector primario. Señorías, defender los intereses patrios no es estar en contra de Europa ni del globo terráqueo. Sinceramente, creo que estáis totalmente ajenos a la realidad. Totalmente ajenos a la realidad y a los problemas de los andaluces. Mira, he tenido la suerte de en los últimos 20 años de trabajar en la empresa privada. He trabajado con autónomos, con pymes, con grandes compañías nacionales e internacionales, con el sector primario, con el sector farmacéutico, sector servicios, servicio público, consultores, auditores, abogados, sector turístico e ingenieros. Y todos, cuando hablo con ellos, me dicen lo mismo. Esta ley va a suponer más impuestos, más trabas administrativas, más burocracia y más redes clientelares de los ayuntamientos andaluces. Todos tienen claro que esta ley va a beneficiar a las grandes compañías supranacionales que no generan empleo estable ni seguro y que en muchos casos no pagan salarios dignos. Y todos tienen claro que esta ley va a perjudicar a las pymes españolas porque no van a poder adaptarse a las nuevas normativas. Por cierto, desde mi punto de vista esto es una traición, porque España es un país de pymes y aportan el 65% del PIB y el 75% del empleo. Y como soy tan populista, les voy a poner un ejemplo que ya se está produciendo en el mundo rural y que va a pasar a la gestión de residuos y al reciclaje. En España el mundo rural ya no es rentable por culpa de la competencia desleal. Muchas familias están vendiendo a precio de ganga sus fincas rústicas. Llegan las multinacionales con el pulmón y la capacidad financiera que tienen. Vayan, sacan agua, siembran todo para recogerlo con maquinaria y ya les da igual cuánto valga el litro de aceite, si 3 euros o 6 euros, porque ya no tienen mano de obra. Ganarán más, ganarán menos, pero todos los años van a ganar. Le pongo como ejemplo el olivar superintensivo. Lo mismo va a pasar con el reciclaje y con la gestión de residuos. Señorías, esta ley no tiene sentido. Los empresarios están sensibilizados con el medio ambiente, con el reciclaje y con la gestión de residuos. Y todos, si todos ustedes quieren medidas eficaces, bajen los impuestos a quien cumpla la normativa, aumenten las penas para los delitos medioambientales y favorezcan un plan hidrológico nacional que será un verdadero sumidero de CO2. Cambio climático, la palabra clave en estas ponencias. ¿Ustedes saben por qué ya no se habla del calentamiento global y ahora sí se habla del cambio climático? Pues porque el calentamiento global es medible, es mensurable. Y los científicos no tienen claro la relación entre la subida de las temperaturas del mundo con la acción humana. Les voy a poner datos, les voy a dar datos. De 1910 a 1945 la temperatura del mundo se disparó. Las emisiones de CO2 eran bajas. De 1945 a 1975 la temperatura del globo terráqueo se mantuvo y las emisiones de CO2 eran altas. A ver si nos enteramos que para la izquierda, esos señores comunistas, esos secretarios de Estado, que son los secretarios de Estado de la Agenda 2030, con el cambio climático les vale todo. Les vale Filomena, les vale una ola de calor, les vale un vendaval, les vale una sequía, les vale la calma chicha o un vendaval. Todo vale en el convento del cambio climático. Señoría de mi derecha, la izquierda necesita inventarse luchas ficticias. En el siglo XX ya tenían su Agenda 2030, que era la defensa de los desprotegidos, la lucha de clases, la justicia social.
¿Sabéis lo que trajeron los comunistas de la Agenda 2030? Totalitarismo, guerra, pobreza y represión. Y ahora que se ha demostrado que el marxismo económico no sirve de nada, necesitan estar con el marxismo cultural e inventarse luchas ficticias. Han inventado el feminismo para enfrentar a hombres y a mujeres. Han inventado el animalismo para atacar a los cazadores, la ideología de género para adoctrinar a nuestros jóvenes y la religión climática para enfrentar al hombre con el planeta Tierra. Y todo esto con la sumisión de la derecha. La izquierda española, señorías, lo que quiere es imitar la Energiewende alemana, la transición energética. Y el resultado de la Energiewende alemana ha sido, después de un plan de inversión de 500.000 millones de euros, si no recuerdo mal, hasta el 2025, después del cierre de las nucleares, después de la apertura de las renovables, la consecuencia directa en Alemania ha sido la subida del precio de la luz, la incertidumbre del suministro del gas ruso, la pérdida de competitividad y a día de hoy emiten más emisiones de CO2 que Francia porque usa las nucleares. Señorías, este es el fracaso de Alemania, de Merkel y de la Unión Europea en cuanto a las medidas climáticas. Señorías, es cierto, la izquierda nos está ganando y nos está ganando por goleada. Han conseguido dos grandes éxitos que hay que reconocerles. Han conseguido relacionar la energía nuclear con algo negativo. Han conseguido que relacionemos la energía nuclear con la bomba atómica o con Chernóbil, cuando un país puede tener energía nuclear y no tiene por qué tener bomba atómica. Y Chernóbil está más relacionado con el desastre comunista que con la energía nuclear. Han conseguido otra cosa muy buena, relacionar la energía solar y eólica a algo positivo, porque efectivamente son limpias y provienen de la naturaleza. Pero, señorías, eso es falso. Demos la batalla cultural. La energía nuclear es barata, es limpia, almacenable, segura y no emite CO2. Y las energías renovables, por desgracia, no son almacenables y su producción es intermitente. Consigamos un mix entre energía nuclear y renovables hasta que las renovables realmente sean una alternativa. Y seamos serios. No planteemos esta lucha entre la salvación o la aniquilación. Acerquémonos a la ciencia. Hoy se está celebrando el COP27 en Egipto. ¿Sabe qué ocurrió con lo que se firmó en el COP26 en Glasgow? Que nadie ha cumplido nada de lo que se firmó hace un año. ¿Sabe lo que ocurre hoy en el COP27? Que de los 4 principales emisores de CO2, 3 están ausentes. China no ha ido y es nuestra fábrica y no decimos nada, aun siendo la mayor productora o emisora de CO2. Rusia no va, ¿cómo va a ir? Si se está forrando con nuestro fanatismo climático, con el suministro de gas, y la India directamente se ríe de nosotros. Mire, le voy a decir, Estados Unidos, y esto es una medida de Biden, no de Trump, para que luego digan que somos populistas, un plan de inversión, han anunciado en el 2022 370.000 millones de dólares para una transición energética, para acabar con la combustión de fósiles y para hacer un mix entre la eólica, la solar y la nuclear. Y lo está haciendo Biden, no lo está haciendo Trump, y tengo que defenderlo y darle la enhorabuena. Y para terminar, señorías, cuando votemos esta ley de economía circular, ustedes, todo el arco parlamentario, tendrá que elegir si quieren ser recordados en los próximos años como los nuevos afrancesados de la 2030, votando a favor de la ley, o tendrán que elegir si quieren ser recordados como patriotas votando en contra. Nosotros lo tenemos claro. Aunque sea de manera metafórica, volveremos a la Cádiz de 1812 a exigir la soberanía nacional de España. Muchas gracias.